ustedes, quiero que la abran en Lucas capítulo 10. Lucas 10, amén. Vamos a leer desde el versículo 17 al versículo 20. Amén. Quiero hablar en este día acerca de la actividad demoníaca en el mundo. Un pastor comentó y dijo: hay más demonios que virus en el mundo. Y a mí me impresionó esta frase: hay más demonios que virus en el mundo. Tal vez exageró, pero no está lejos de la verdad. Lo que sí es muy cierto es que la actividad demoníaca se está desatando cada día con más fuerza sobre la humanidad en estos últimos tiempos. Y es algo que usted y yo no debemos descartar, no debemos ignorar. Es una enseñanza que no debes de perder de vista. A veces nos enfocamos tanto en otras cosas que nos olvidamos de esto. Amén. Y el tema que voy a predicar se titula: los demonios son reales. Los demonios son reales. No son un juego, son reales. Ellos no juegan con el ser humano. Ellos van en serio y le tiran a destruirlo. Quiero hablar sobre Lucas 10, versículo 17. Dice la palabra de Dios: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Jesús, en primer lugar, tenemos que ver el contexto de estas palabras. Jesús en esta parte se está dirigiendo a un grupo específico. Amén. Se está dirigiendo a un grupo específico. No se está, delante de él no está todo el mundo sentados viéndolo. Hay un grupo específico delante de Jesús. Se está dirigiendo a los 70. De hecho, las traducciones, como la traducción Nueva Versión Internacional o traducción viviente o lenguaje sencillo, en lugar de traducir 70, traducen 72. En fin, es un montón de hombres. En el capítulo 10, versículo 1 y 2, dice la palabra de Dios: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Dice la palabra de Dios que él, aleluya, en esta parte envió a este grupo de hombres. Y yo puedo pensar que esta fue una super conferencia, porque está nombrando a 70, aleluya, para que vayan delante de él a toda ciudad o lugar donde Jesús había de ir. Qué tremendo, ¿no? Que el Señor nos envíe a donde él ha de venir. Si el Señor nos envió a Guatemala es porque el Señor va a venir a Guatemala. Si el Señor envió a alguien a Rusia es porque el Señor va a llegar a Rusia. Amén. Hasta allá va a llegar, cualquier parte del mundo. Aleluya. Pero llama la atención lo que les predica. Les está nombrando, pero también en el versículo 3 dice la palabra. Dice: he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino.
En cualquier casa donde entréis, primeramente decid pase a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ellas haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Cabe recalcar en esta parte de las enseñanzas que Jesús les está dando, cabe recalcar lo que dice el versículo 3, porque les dice, les predica y le dice, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Ahora yo quiero que tengas esta imagen, corderos en medio de lobos. Piensa en esto, corderos en medio de lobos. ¿Qué es un cordero para comenzar? ¿Qué es un cordero? Un cordero es una cría, o es la cría. Es hijo de una oveja, amén, que no pasa del año. Es una ovejita chiquita, vamos a decir. Ahora, ponte a pensar. El Señor está diciendo, yo los envío como corderos en medio de lobos. Piensa en lobos. O sea, el lobo no es tu suegra ni tu suegro. Amén. Piensa en esto. Aquí, esta palabra oveja, amén, da la imagen, cordero, da la imagen de un hombre manso, dócil y humilde. O sea, el carácter de estos hombres que eran enviados a predicar, a preparar, a ir antes de que el Señor fuera a sus lugares, está diciendo, estos hombres tienen este carácter, mansos, dóciles y humildes, tal como un cordero. Amén. Entonces, lo que dice es que yo los envío como ovejas chiquitas, pequeñas, en medio de lobos. Es decir, los envío a ustedes, aleluya, a gente peligrosa. Gente peligrosa. En otras palabras, es gente endemoniada. Gente, amén, déspota, aleluya, cruel con la gente. Es gente endemoniada. El lobo, sabemos que es un animal carnívoro, salvaje, feroz. Y busca las ovejas para darles muerte. Amén. Busca a estos animalitos, no para darles caricias y tú sabes, ahí, no, los busca para matarlos. Ahora, en sentido figurado, la comparación con el lobo denota habilidad y violencia, tal cual los miras de repente en los documentales. Aleluya. Por ejemplo, estamos hablando de gobernantes o príncipes criminales. Estamos hablando de falsos profetas. Estamos hablando de enemigos de los pastores, enemigos del pueblo de Dios. Amén. Dice la Biblia, yo los envío como corderos en medio de lobos. Qué tremendo, hermano. Aleluya. Entonces, en este día, estas personas lobos son personas, amén, que no son guiadas por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, hay demonios que inspiran a la gente a causarle daño. Escuche bien en esta noche, a la gente, a las iglesias, a los pastores, a las familias de los pastores, a los hermanos en la fe. Ahora, lo peor de esto en esta noche
es que el Señor dijo que estos lobos, amén, se encontrarían, amén, dentro de la iglesia. En Mateo 7, versículo 15, fíjate lo que dice. Mateo 7:15 dice la palabra de Dios en este día: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Fíjate bien lo que dice el Señor en esta noche. El apóstol Pablo no ignoró esta realidad. En Hechos capítulo 20, versículo 29, léelo conmigo por favor. Hechos 20, versículo 29. Dice la palabra de Dios: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Oye bien, Pablo está diciendo, después de que yo me vaya, van a entrar en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Qué tremendo, ¿no? Las cosas que no solamente están afuera, pero dice se meterían adentro los lobos. Que Dios nos guarde de los lobos en este día. Lobos rapaces. O sea, esos no perdonan. Esos llegan y agarran y destrozan, matan, tragan, destruyen. Quiero ver segundamente, los 70 van y regresan con un buen reporte. Ahora, nosotros vemos aquí que en Lucas capítulo 10 que ellos fueron enviados por el Señor y van a predicar la palabra, van a anunciar a los lugares donde Jesús ha de ir. Y la Biblia dice que ellos van. Por eso dice en el versículo 17 de Lucas 10, dice la palabra de Dios: y volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, fíjate bien, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Quiero que entiendas esto. Los 70 volvieron con gozo. Después de estar un tiempo allá afuera, amén, vienen y traen un reporte tremendo. Y dice la palabra de Dios, volvieron con gozo. Y diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Espero que cuando volvamos a reunirnos, volvamos con gozo, trayendo un buen reporte a la iglesia, trayendo en este día un buen corazón, trayendo buenas cosas delante de la presencia de Dios. Ahora, el reporte que ellos dan, y lo cual los deja impactados, es que dice: los demonios se sujetan en tu nombre. En otras palabras, ellos no ignoraron esto. Escucha bien, ellos no ignoraron, aleluya, hermano, el mover espiritual de los demonios. Ellos no dijeron: no, nosotros no es para nosotros, nosotros no creemos en esas cosas. Ellos no ignoraron, lo cual en esta noche, escúchame bien, usted y yo no podemos ignorar que hay un mover demoníaco en estos tiempos. Escúchame bien, mayormente cuando se aproxima la venida del Señor Jesucristo, los demonios van a tratar de impedir que tú te agarres de Dios, van a hacer todo lo habido y por haber, amén. Incluso utilizarán a tus jefes, tus jefas, amigos, familia, para impedir que tú te agarres de Dios. Escúchame, hay un mover espiritual demoníaco impidiendo, y no debes ignorar esto. No debes ignorarlo. Amén.
Vendrán espíritus de burla, de queja, de tantas cosas sobre tu vida para impedir que te agarres de Dios. Ellos no ignoraron. No dijeron, no creemos en esas cosas. No existen esas cosas. Como hay personas que dicen, no, yo no creo en la brujería. Sí existe. Sí hay gente que hace lo malo. Se entrega a lo malo, sacrifican animales, sacrifican personas humanas, sacrifican niños, sacrifican, perros, a su Dios Satanás. Sí existe gente mala. Y en Guatemala hay gente mala. Con verso y sin esfuerzo. Amén. Los hermanos, en este día Jesús en los siguientes versículos habló de esta realidad. Amén. Y les dijo, si ellos vieron a los demonios sujetarse en el nombre de Jesús, el Señor Jesús dice, miren, yo vi algo más grande. Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Ahora en el siguiente versículo Jesús les está diciendo, yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahora me impresiona porque ellos eran corderos en medio de lobos. Por eso es bueno ser manso y humilde de corazón en este día. Amén. Ahí va Dios con ellos. Así que en este día, escucha bien, en este momento, Satanás y sus demonios no son un mito. Amén, no son una historia que pasó ya. Escucha bien, no es una historia, amén, de papel, en una historieta por ahí. Escúchame bien, es una realidad. Y debes entender que cuanto más se acerca el rapto de la iglesia, Satanás y sus demonios van a estar activos, amén, moviéndose, tratando de impedir que la gran mayoría de hermanos se vayan al cielo. Y va a utilizar todos los medios sabidos y por haber. Incluso gente religiosa. Que luego salen en YouTube ahí profetizando no sé qué tantas cosas. Aleluya. Escucha bien este día, estos demonios poseían y dañaban a la gente que estaba hecha a la imagen y semejanza de Dios. A personas como tú y como yo, gente que Dios ama. El diablo viene y los posesiona para distorsionar, aleluya, la creación, amén, perfecta de Dios, que es el ser humano. Amén, lo distorsiona, lo tuerce para llevárselo con ellos al infierno. En Mateo capítulo 4, en Mateo 4, versículo 4, dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo estas palabras y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, dice, y los endemoniados y los lunáticos, paralíticos, y los sanó. La sanidad de todo tipo se asocia estrechamente con la liberación demoníaca. En el capítulo 8, versículo 14, dice la palabra de Dios, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Escucha bien. Jesús vino a la casa de la suegra de Pedro, la miró enferma y la sanó, y de ahí se derivó, hermano, un mover de Dios. Amén. Seguramente alguien comentó que esta mujer estaba enferma, sanó a la suegra de Pedro, y dice la palabra de Dios que vienen a él varios de las personas alrededor, entre ellos muchos endemoniados, y dice, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los que llegaron allí. Jesús no ignoraba esto. ¿Por qué nosotros sí? Escuchen esta noche. En Mateo capítulo 9, versículo 32, 9:32 de San Mateo, dice la palabra de Dios. Mientras salían,
He aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto semejante cosa en Israel. Escuche bien, aquí encontramos a un mudo que estaba endemoniado. Un mudo endemoniado. ¿Cómo será un mudo endemoniado si no habla? Imagínate un mudo endemoniado. ¿Cómo le haría para maldecir a otra gente? Imagínate. Aleluya. Ahora escucha esta noche. Si un mudo endemoniado, si un mudo se puede endemoniar, ¿cuánto más un hablador? ¿Cuánto más una persona que habla de más? Un mudo se endemonió. Ahora asómbrate, porque en el capítulo 12 de ahí mismo, versículo 22, dice la palabra de Dios, Mateo 12, 22, que aquí le trajeron a un mudo y ciego y endemoniado. Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Este está peor, porque este estaba ciego, aparte de mudo, pero estaba endemoniado. Hermano, ¿cuánto más no se endemonia una gente con la lengua suelta? ¿Sí me entiende este día? Porque a veces hay gente que habla y olvídese. A veces decimos que la lengua se le haga chicharrón, ¿verdad? Entonces debemos ser cautelosos con esto. Debemos entender que hay un mover espiritual. Los demonios no descansan. Efesios capítulo 6 nos dice, amén, aleluya, nos dice contra quién tenemos esta lucha. Daniel nos habla de la lucha espiritual que tenía, amén, contra esos demonios. La tercera cosa, ¿cómo se manifiestan los demonios? Porque se manifiestan. Bueno, en este caso el que estaba mudo, pues gente, pues mudo no. Pero el otro que estaba ciego y mudo, imagínate cómo. Pero dice la Biblia que estaba endemoniado. Ahora, ¿cómo se manifiestan los demonios? Vamos a mirar Marcos capítulo 1, versículo 21. Marcos 1, 21. Ahorita vamos a orar, hermanos. Amén, al cabo es corto el sermón. Marcos 1, 21. Lee conmigo esta palabra. Y entraron en Capernaum en los días de reposo, y entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, y dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Ahora, es muy impresionante esto. Fíjate bien. Jesús vino a Capernaum, vino a este lugar en día de reposo, dice, entró a la sinagoga de ellos. Y empezó el Señor a predicar, a enseñar. Aleluya, empezó el Señor un tremendo avivamiento, a predicar ahí la campaña, la cruzada de milagros. Él está ahí, pero escucha, dice la Biblia, que ahí adentro de la sinagoga, dentro de ese edificio, había un hombre con un espíritu inmundo. Me sorprende porque dice que estaba adentro de la iglesia, adentro del templo. Adentro. Amén. Él está en la reunión. Él está en la sinagoga. Seguramente lo lleva su familia. Seguramente va él solo. Yo no sé, su tío, su primo, su abuelo lo lleva. Él tiene una necesidad. Pero dice la Biblia que tenía un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo. Escuchen esta noche. A la iglesia no todo el tiempo llega gente buena.
Esa es una bronca que tiene el pastor. Porque en la iglesia no toda la gente que llega es gente, ay, qué lindo. No es gente así. Tú sabes, ¿no? Dios te bendiga, que Dios te bendice. No llega gente así. Llega gente endemoniada, hermanos. Aleluya. Y dice la Biblia, no sé por cuánto tiempo lo tendrían ahí, pero escuchen esta noche, tener un endemoniado dentro de la iglesia por un tiempo está pesado. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús empezó a predicar, escucha bien, dice la Biblia que se empezó a manifestar e interrumpió el culto, interrumpió la predicación y dijo, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? Amén. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Ellos conocían a Jesús. Ellos conocían a Jesús o conocen a Jesús. Y se empieza a manifestar, ¿qué tienes con nosotros? ¿Sabes por qué, hermano? Porque la palabra de Dios no la pueden resistir los demonios y los endemoniados. ¿Cuántas de las veces vemos esta manifestación dentro del templo? El pastor está predicando porque algo le contaron. Yo no sé por qué estaba predicando eso. Y la gente empieza a poner su cara de fuchi, su cara de... tú sabes, empiezan a poner su cara así fea. De por sí tan feos. Tienen cara de carro chocado y lo ponen... Imagínate. De repente veo las caras y digo, Señor, estos están como este señor que está aquí. Amén. Él empezó a manifestarse. Escucha bien, cuando alguien está endemoniado, amén, le empieza a calar la palabra de Dios, no puede resistir la palabra y empieza a decir, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros? Te pasas, pastor. ¿A poco no, hermanos? No le hagan a loco, digan amén. Aleluya. Empezó a manifestarse. Cuando Jesús llegó, cuando Jesús comenzó a predicar, no resistió la palabra y la santidad del Señor. En la iglesia ocurre algo similar. Mucha gente se molesta cuando hay predicaciones que no le gustan. Me acuerdo que un día estaba predicando acerca de que es necesario, amén, tener cuidado del pastor. Estoy predicando, amén, ese sermón, estoy bien inspirado hablando de Dios, cuando de repente se paró un hombre, amén, en medio del servicio se paró y salió corriendo para afuera porque no le gustó lo que yo estaba predicando. La gente se endemonia. Y un día salí y me acuerdo que voy caminando por la calle y lo miré dentro de su camioneta fumando. Digo, no le gustó la predicación, pero si sale, está afuera, está fumando. ¿Verdad? Actúan como el endemoniado de la sinagoga, que necesita liberación, dice la palabra de Dios. Amén, que Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Amén, aleluya. Y dice la palabra de Dios, sacudiéndole con violencia a este demonio. Amén, aleluya. Dice, y clamando a gran voz, salió de él. Jesús, hermano, no toleraba a los demonios en sus reuniones. Por eso es necesario orar todos los días. Lucas capítulo 8 versículo 26 encontramos la historia del hombre de Gádara, el gadareno endemoniado. Escucha bien este día. Amén. Aquí voy terminando. Lucas 8:26. Dice la palabra de Dios, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está a la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a los pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Oye bien, los demonios conocen a Jesús. Te ruego que no me atormentes, porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas?
Él dijo legión porque muchos demonios han entrado en él, y le rogaba que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. Escucha esta noche. Este hombre estaba súper endemoniado. Es impresionante, pero yo busqué en un viejo diccionario que tengo ahí, y cuando Jesús le preguntó ¿cómo te llamas?, él dijo legión. Y este diccionario viejito que tengo ahí dice que en tiempos de César la legión tenía 6,000 hombres. Una legión eran 6,000 soldados. Otros dicen que 2,000, otros, etcétera, ¿no? Pero legión es un número grande. Ahora, se llega a considerar que eran 2,000 porque dice que aquí habían unos cerdos de ahí, los 2,000 cerdos, los cerdos se endemoniaron y se fueron al despeñadero. Ahora escuchen este día, no tenía un demonio sino miles en una sola persona. ¿Cómo es posible? No era uno, eran miles. Legión. ¿Cómo es posible que esto pueda existir en una persona? Sí los hay. En María Magdalena, como un día dijo el hermano Isaí, era la perfecta endemoniada porque tenía 7 demonios. Jesús la liberó. Pero aquí eran muchísimos. Digo, Señor, ¿cuánto trabajo tiene un pastor a veces? ¿Cuánto dicen amén? Llega la gente con depresión, con chisme, con baja autoestima, con lástima propia, tranzas largos. Y, híjole, el pastor tiene que encargarse de ayudar a esta gente, batallar con ellos, que sí, que no, que voy y vengo. Gente peleonera, gente que habla, que dice. Imagínense la chamba de un pastor. Digan amén, hermanos. Este hombre no tiene uno, sino miles, en una sola persona. Ahora, ¿cómo era este hombre? ¿Cómo era la actitud de este hombre? Primero dice la Biblia que este hombre, amén, salió al encuentro y empieza igual que el primer endemoniado, decir, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Ahora, escucha bien, ¿cómo era este hombre? Dice la palabra de Dios que a este hombre dice no vestía ropa. No vestía ropa. Escucha bien en este día. Este hombre andaba encuerado, pues. Andaba en puro virote. Aleluya. Amén. Le gustaba enseñar. No es ese espíritu feo que miramos ahora en el mundo. La gente le gusta enseñar. Les gusta, especialmente las mujeres, les gusta enseñar. Dice por ahí que no enseña no vende, ¿verdad? Amén. Aleluya, les gusta enseñar. Ahora escuche bien, ahora los mismos cristianos, amén, o cristianas que andan ahí queriendo conquistar a alguien en la iglesia, llegan acá medio fufurujos, ¿cuánto dicen amén? Algunos con sus playeritas tirándoles a gente muy extraña, pues. O sea, maricones, para que me entiendan. Y escuche bien este día. Escuche bien. También, ¿ha mirado usted cuando se sacan esas fotos? Las famosas selfies. ¿Cómo le hacen algunas personas para sacarse la foto? ¿Cómo le hacen las nuevas hermanas? No le hacen así, ¿no? Si están cachetonas, hacen la boca así. Y luego paran la cola. Y luego la suben al WhatsApp o la suben a su estado. O sea, se toman la foto parando la cola. Y la suben al WhatsApp o la suben a su estado. A la gente, tú sabes, dice la Biblia que este hombre le gustaba enseñar, andaba encuerado, pues. Era sinvergüenza. Amén, aleluya. La otra cosa es que no vivía en su casa, dice la palabra, sino que vivía en sepulcros, vivía entre los muertos, pues.
¿Cuántas personas son así? No les gusta nada el ambiente cristiano, no les gusta el ambiente, amén, de la iglesia, no les gusta el convivio con los vivos para Cristo, les gustan los convivios con los muertos, les encantan cuando los invitan a las quinceañeras, les encantan cuando los invitan a la boda de su primo, de su tía que se casó, y ahí están conviviendo con ellos. La otra cosa es que era violento. Dice la Biblia que lo amarraban con cadenas y con grillos, y dice que él rompía las cadenas. Las rompía. Así. Un día le comenté de un hermano que se endemonió y decía él que era Jezabel. Y me acuerdo que fuimos a su casa para orar por él y liberarlo, yo y otro hermano. Amén, allá en la ciudad de Nogales. Y fuimos a su casa y su esposa me mostró una puerta. Me dice, hermano, esta puerta tiene 2 cerrojos. Es una puerta de fierro. La está cerrada con doble llave. Tiene 2 puertas, una por fuera y otra por dentro. Dice, y mi esposo de una patada rompió la chapa, rompió la puerta. O sea que un endemoniado, hermano, es violento y agarran una fuerza, hermano, como no te imaginas. Por eso una gente enojada, tú sabes, endemoniada, agarra una fuerza que nadie puede detenerlos. Dice la Biblia que este hombre era violento. ¿Cuánta gente es así? Con poquito se aprenden, con poquito y están como el fosforito, están como la pólvora, listos para explotar. Y sálvese quien pueda. Que Dios nos ayude en esta noche. Los demonios dotaban a este hombre de una fuerza muy poderosa, pero un día vino alguien más poderoso que esas legiones. Escucha bien esta noche. La buena noticia es que estos hombres se toparon con aquel que todo lo puede, que nada hay imposible para él. Dice la palabra, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. En el nombre de Cristo hay victoria sobre los demonios y aún sobre el mismo diablo y aún sobre la misma muerte. El apóstol Pablo dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Cristo venció, Cristo derrotó. Dice la palabra de Dios que Jesús triunfó, amén, sobre ellos, amén, cuando Él murió en la cruz. Tenemos la victoria esta noche. Quiero concluir en este día, en este momento. ¿Qué es lo importante de todo este tema? Podríamos decir, bueno, pues ya tuvimos una clase de demoniología y estas cosas. Está bien conocer. ¿Qué es lo importante? No es si los demonios se sujetan en el nombre de Cristo. Lo más importante no es si una persona se endemonia, no es saber los nombres de los demonios. Escucha esta noche, lo más importante Jesús lo dijo. ¿Sabes qué es lo más importante? Lucas 10:20. Eso es lo más importante. Jesús dice, pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es lo más importante. Podemos saber los nombres de cada demonio, como hay personas que luego de repente le sacan nombre a todos los demonios. Podemos saber todo lo que trata de demoniología, angelología y tantas cosas. Pero lo importante, Jesús dice, miren, no se alegren de que los demonios se sujetan en mi nombre. Alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Yo te pregunto, ¿tu nombre está escrito en los cielos? Apocalipsis 20:15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Está tu nombre escrito en los cielos, en el libro de la vida? Si no está, esta noche tienes esa oportunidad de que tu nombre se escriba en el libro de la vida. Tu nombre se puede escribir esta noche. Tú que no conoces a Jesús, hoy es tu día de salvación. Hoy puedes aceptarlo en tu corazón.
Amén. Que Dios nos ayude en este día. Quiero hacer una oración por usted. Los que nos están viendo en esta noche, amén, si hay alguno de ustedes que no conoce a Dios, que no conoce a Jesús, esta noche tome una decisión. Si hay algún familiar a la par tuyo, hermano o hermana, que no conoce a Jesús, que no le ha dado